Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. De acuerdo a este pasaje, la manifestación de Jesús al mundo, la llegada de Jesús a esta tierra, sucedió en el momento justo, en el momento preciso. Como decimos, ni un día más ni un día menos. ¿Qué acontecimientos fueron importantes para la preparación de la llegada de Jesús al mundo? De esto es lo que vamos a estar conversando en este episodio. Bienvenidos, mi nombre es Lisandro Montenegro, esto es Contexto. Qué bueno compartir con ustedes una vez más. En el episodio de hoy vamos a estar estudiando, repasando, conversando sobre algunos de los eventos históricos más pertinentes que nos ayudan a identificar cómo fue que el mundo del primer siglo estuvo preparado para la venida de Jesús. Me gustaría aclarar que no es la intención de hacer algo sumamente exhaustivo. Quiero animarles y retarles a que usted haga su propia investigación, identifique estos y algunos otros eventos que nos ayudan a entender muy bien cómo el mundo de aquel entonces estaba ya preparado para la venida de Jesús. Antes de entrar a conversar sobre estos eventos, me gustaría recordarles que en singular, hemos abrazado el estudio armonioso de la vida de Jesús. Esto significa que hemos tomado los 4 evangelios y hemos escogido algunos eventos que de forma cronológica nos ayudan a entender y ver un patrón intencional que Jesús desarrolló durante su ministerio. Nos hemos respaldado bastante de la armonía de los evangelios de Thomas y Gandre. Pero también me gustaría mencionar lo que Lucas dice al inicio de su evangelio. Él escribe estas palabras. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Incluso el evangelista hace un esfuerzo, hace una investigación y trata de escribir su evangelio de forma ordenada. Entonces nosotros es lo que hemos decidido hacer. Y les cuento esto porque a partir del próximo episodio vamos a estar conversando sobre los primeros eventos en la etapa de preparación de Jesús. Entonces quisiera explicarles un par de cosas. Durante el ministerio público de Jesús, muchos eruditos han estado de acuerdo que el lapso de tiempo del ministerio activo, el ministerio público de Jesús, fue de aproximadamente 3 años y medio. De acuerdo al acercamiento cronológico, al estudio cronológico de la vida de Jesús, podemos identificar 5 fases del ministerio de Jesús. A la fase número 1 le hemos llamado la fase de preparación, a la fase número 2 es fundamentos, fase 3 es entrenamiento, fase 4 expansión y fase 5 multiplicación de liderazgo. La fase número 1 contempla el anuncio de la venida del Elías hasta que Jesús tiene 30 años, de acuerdo a Lucas 3:23, que es cuando él inicia su ministerio. La fase número 2 va a contemplar a partir de su bautismo hasta el primer rechazo de Jesús en Nazaret, el pueblo donde él creció. La fase 3 y 4 van a ser un periodo aproximado de 6 meses y va a ocurrir a partir de que Jesús llama a sus discípulos para ser pescadores de hombres. Fase 5 va a iniciar con la escogencia de los 12 apóstoles, aproximadamente 2 años después de que él inicie su ministerio, faltando 1 año y medio para su muerte y resurrección. Lo interesante del estudio cronológico de la vida de Jesús es que nos ayuda a identificar no solamente la línea de tiempo, pero la cantidad de contenido bíblico que tenemos. En la fase 5 obtenemos
Más de 2000 versículos, aproximadamente el 80% del contenido de los evangelios está enfocado en fase 5. Esto nos dice que es importante enfocarse en el liderazgo cuando estamos desarrollando un movimiento hacedor de discípulos. Les explico esto porque, una vez más, a partir de la próxima semana vamos a entrar en el estudio de algunos de los eventos de la fase 1, o sea, la fase de preparación. Así que estoy anticipando compartir con ustedes qué fue lo que sucedió durante este tiempo. Pero antes de llegar ahí, me gustaría recordarnos algunos eventos que sucedieron durante lo que llamamos en teología el tiempo intertestamentario, unos 400 o más bien 500 años antes de que Jesús naciera. Ahora, vayámonos un poco más atrás. 1000 años antes de que Jesús naciera, tenemos la historia del rey David. El reino más famoso, podemos decir el más exitoso, es el reino que el pueblo de Israel recuerda y que algún día vamos a volver a tener este tipo de prosperidad, este tipo de control. Con Moisés, Dios les da al pueblo de Israel la ley y les indica cuál es la expectativa de vida, de comportamiento, de adoración que Él tiene de su propio pueblo. Con David, Él manifiesta la manera en que Él quiere que un rey se comporte. De hecho, la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y más adelante vamos a ver que la razón por esto es porque era una persona que quería aplicar la palabra y quería vivir por fe. Aproximadamente 700 años de Cristo tenemos el acontecimiento de la deportación babilónica. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, fuera y lejos del sistema religioso al cual ellos estaban acostumbrados. El templo, donde se hacían los sacrificios, donde se presentaban las oraciones y las ofrendas para reconciliarse con Dios. Pero en Babilonia sucede algo muy interesante. El pueblo de Israel vuelve a hacer conciencia de su necesidad de volver a la ley, no solamente a la adoración, pero al comportamiento cotidiano de aplicación de lo que Dios esperaba de cómo ellos vivieran. En Babilonia tenemos entendido, y algunos eruditos o teólogos están de acuerdo con esto, es que empiezan a reunirse en casas grupos pequeños de judíos con la intención de seguir profundizando en lo que la ley decía, la ley oral, lo que la ley esperaba de ellos. También en Babilonia, piensen algunos, que se empezaron a transcribir muchos de los libros históricos. Para cuando el pueblo de Israel regresa a su pueblo, ellos vienen decididos a que a partir de ahora vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley. Y aquellos grupos que se empezaron en casas, se establecieron o empezaron a hacer sinagogas en diferentes pueblos, en diferentes lugares, donde ellos eventualmente se iban a reunir para tener reuniones comunitarias, pero también para seguir profundizando en la ley. Y así es como empieza la educación rabínica, a través de estos lugares que llamamos nosotros sinagogas. 300 años antes de Cristo tenemos al Imperio griego. Ellos tienen una estrategia diferente. No sacan a la gente de su pueblo, sino que traen su cultura, traen su infraestructura, traen su idioma. Algo que hacen los griegos, en lo cual tienen bastante éxito, es en la educación que ellos implementan a los pueblos conquistados. No solamente la educación en filosofía, pero también la educación en su propio idioma. Ellos implementan esta manera de hacer las cosas para que todo el mundo de aquel entonces pueda hablar su mismo idioma. Se le conoce como el griego koiné. Más adelante, en el año 168 aproximadamente, entendemos que Roma establece su imperio en Medio Oriente. Y es bajo el imperio romano que Jesús nace. Jesús nació de una mujer, nacido bajo la ley, podemos agregar, bajo la opresión romana. Ahora, si pensamos un poco en estos acontecimientos que hemos mencionado, podemos decir esto.
Jesús estaba viviendo en un mundo que estaba esperando la venida o la manifestación del Mesías. Devolvámonos un poco 1500 años atrás, con Moisés. Moisés tiene la figura del libertador. De hecho, dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: en medio de ustedes levantaré a otro profeta como tú, como Moisés. El pueblo de Israel estaba esperando la manifestación de este profeta, alguien que tuviera esas características de libertador, alguien que con sus milagros o sus acciones sobrenaturales demostrara el respaldo divino. Pero también el Mesías tenía las características del rey, de un rey como David, de un rey que vivía conforme al corazón de Dios, pero también un rey que viniera a traer estabilidad. Se puede imaginar entonces que cuando Jesús en su ministerio público se va a manifestar como el Mesías, como el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la ley, lo que el pueblo de Israel pudo haber estado pensando es: vamos a hacerle la guerra a Roma, porque en su mente la manifestación del Mesías era volver a eso que una vez se vivió con el rey David. De la deportación a Babilonia, tenemos que para el ministerio activo de Jesús hay sinagogas establecidas en diferentes lugares. Y cuando le prestamos atención a los evangelios, vemos que lo que hace Jesús cada vez que entra a un pueblo es ir a una sinagoga, a un lugar de estudio, a un lugar de comunión y de compartir, donde Él también tuvo la oportunidad de enseñar a otros. Pensemos un poquito en el Imperio griego. Griego establece la educación, pero particularmente el idioma. Jesús hablaba griego. Para cuando el ministerio de Jesús se desarrolla, no solamente los judíos, pero todo el mundo conocido hablaba griego. Más adelante vamos a ver la importancia de este detalle cuando vemos el ministerio del apóstol Pablo llegando a diferentes lugares con el anuncio del evangelio en un idioma que todos podrían comprender. Del Imperio Romano podemos ver, la historia nos cuenta que eran expertos en el desarrollo de la comunicación a través de caminos. Hay un dicho que, por cierto, dice: todo camino nos lleva a Roma, porque los romanos eran muy buenos construyendo caminos. Esto va a ayudar al traslado eventualmente del mismo evangelio. La gente se comunicaba a través de estos lugares, o se trasladaba, debemos decir, a través de estos caminos, y así es como el evangelio llega a diferentes lugares, incluyendo Roma también. Pero hay algo todavía más importante: de la ley. La ley enseñaba esto: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La nación de Israel fue el único o la única nación que creía en un solo Dios. En medio de un mundo politeísta, dice que el panteón romano tenía más de 365 dioses, un dios por cada día del año. Sin embargo, la nación de Israel, con toda aquella religiosidad que hoy día podemos notar que tenían, una de sus convicciones era: Dios es solamente uno. Y a través del pueblo de Israel es que vemos que Jesús se manifiesta. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. El mundo del primer siglo estaba más que preparado para la manifestación de Jesús a este mundo. Jesús no nació en nuestra época por razones obvias, pero nació en un momento en que su llegada se esperaba. Los judíos estaban anhelando que el Mesías se manifestara, y lo hizo, pero no lo reconocieron, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas para cuanto a todos los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no solamente lo que vemos en los 4 evangelios nos ayuda a entender qué fue el ministerio de Jesús, pero también todos estos acontecimientos históricos que tomaron lugar para preparar la venida de Cristo.
A estos 400 años, algunas personas le conocen como los 400 años de silencio, porque no hubo mucha o no sabemos de una declaración profética, como que Dios guardó silencio proféticamente hablando durante estos 400 años. Sin embargo, a lo largo de la historia y estos acontecimientos, y como les dije al principio, muchos otros en los cuales usted pueda pensar, Dios estaba preparando el camino para que fuese el momento justo, para que fuese el momento correcto en el que Jesús viniera a este mundo. Usted y yo hemos sido plantados en una comunidad, en un centro de estudio, en un trabajo, en una familia que tiene historia. Y yo creo que si hacemos el propio para estudiar un poco de la historia de donde Dios nos ha puesto, podemos prepararnos mejor para entender la manera en que la gente puede entendernos a nosotros y lo que el mensaje de Cristo quiere decir. Esa es la etapa de preparación. La próxima semana o en el próximo episodio vamos a estar investigando y vamos a estar profundizando un poco más los primeros eventos de la fase de preparación de Jesús. Así que será un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes. Prepárese, empiece a leer un poquito ahí de lo que cuenta Lucas, de lo que cuenta Mateo, que fueron los primeros eventos que sucedieron en la vida del bebé y eventualmente niño Jesús. Que esté muy bien, Dios les bendiga.